Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es lunes e iniciamos con esta reacción. Esta ya es la segunda semana o la tercera semana iniciando subiendo videos consecutivos. Así que bueno, la meta es estar un mes completo subiendo videos todos los días de lunes a lunes en este canal. Así que bueno, vamos a ver si lo logramos. No importa si no tenemos los resultados que de pronto queremos, las grandes o los miles de vistas, pero quiero asumir ese reto a ver si lo logramos. Así que bueno, me presento, mi nombre es Yasser y vamos a reaccionar a la cultura de México, costumbres, tradiciones mexicanas y características. Vamos a iniciar con este video y dejaremos los comentarios para el final. Así que en 1, 2 y 3, corre. México se caracteriza por ser un país muy rico culturalmente. La marcada influencia indígena y española, producto de la colonización que experimentó como el resto de Latinoamérica, ha tenido una notable repercusión en todas las aristas culturales del país. La cultura de México goza de un increíble bagaje que, de hecho, se debe a sus 52 pueblos nativos, herederos de las naciones prehispánicas y que aún se encuentran en el país. Muchas tradiciones, formas de ver la vida y la manera en la que su arte se hace tan típico se deben a la huella que han dejado sus pueblos originarios. ¿Quieres conocer en profundidad las principales tradiciones y costumbres mexicanas? En este vídeo del Viajero Feliz te contamos todo al detalle. 10 costumbres y tradiciones de México. 1. Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una de las costumbres de México de origen precolombino. Cada año, entre el 1 y 2 de noviembre, los mexicanos ponen ofrendas a sus muertos. Se cree que esto se realiza como una forma de celebrar la vida siguiendo el culto a los muertos heredado de los aztecas. Durante estas fechas son muy comunes las calaveritas literarias, es decir, versos y rimas que se burlan de la muerte. Además, es típico que se coma pan de muerto. 2. Danza del venado. Maso Yihua. La danza del venado es una celebración sagrada que busca enaltecer los fenómenos naturales, deidades, seres vivos y la cotidianidad de la vida. Esta danza es mayormente celebrada por los indios yaquis y mayos de los estados mexicanos de Sonora y Sinaloa. El baile de los pascolas tratan de cazar al venado, héroe cultural. La danza del venado está acompañada de música e instrumentos como el cataquí, el uriquiam y la bacacusia. Este baile es una de las muestras más significativas del folclore mexicano. 3. Carnaval en México. Algo que llama la atención de la cultura de México es la celebración de una fiesta pagana. El carnaval es de herencia cultural europea y se ha convertido en todo un hito para el país. En la mayoría de los carnavales mexicanos hay presencia de elementos indígenas e hispánicos. Algunos de los más populares son los carnavales de Talenco, el carnaval de Tlaxcala y el carnaval de Chimalhuacán. 4. Jarabe tapatío. La cultura de México depende en gran medida de sus bailes. Uno de ellos es el jarabe tapatío, también conocido como el baile del sombrero mexicano. Es una de las tradiciones de México típicas del estado de Jalisco, pero gracias a Ricardo Montalbán alcanzó fama internacional. El origen de este baile no está del todo claro. Algunos afirman que surgió durante la Revolución Mexicana de 1910 y otros señalan que sus inicios se remontan a la Revolución de 1870. En cualquier caso, el jarabe tapatío se trata de una representación del cortejo del hombre hacia la mujer. 5. Voladores de Papantla. Los grupos étnicos de México realizan una ceremonia asociada a la fertilidad que forma parte de la cultura de México y que de seguro querrás conocer. Los voladores de Papantla es una danza donde 4 jóvenes trepan por un mástil hasta 40 metros de alto fabricado con el tronco de un árbol recién cortado, luego de pedir perdón al dios de la montaña, y un quinto hombre toca con una flauta y un tambor, melodías en honor al sol, los puntos cardinales y a los 4 vientos. Luego de esto, los jóvenes atados con unas cuerdas se lanzan al vacío imitando al vuelo de los pájaros. Todo esto mientras lucen sus trajes típicos. 6. Piñatas. Una de las tradiciones de México más difundidas es la piñata, que data del siglo XVI cuando los agustinos empezaron a evangelizar a los indígenas. Las piñatas suelen estar en cada hogar mexicano durante el mes de diciembre. Son objetos circulares con 7 picos elaborados en cartón y decorados con papel maché de vistosos colores. 7. Los mariachis. Al hablar de la cultura de México no se puede dejar pasar a los populares mariachis, un género musical que se extendió hasta otros países y que siempre están presentes en las fiestas mexicanas. Los mariachis son representantes del folclore mexicano. Vestidos en trajes de charro, armonizan cualquier velada al ritmo de instrumentos como el violín, trompeta y guitarrón. Algunos artistas famosos como Juan Gabriel y Vicente Fernández se han encargado de que el mundo conozca de qué se tratan los mariachis. 8. Pelota purépecha.
Los deportes juegan un papel indiscutible en la cultura de México. La pelota purépecha es uno de ellos. Consiste en una de las tradiciones mexicanas más ancestrales. El objetivo del juego es que dos equipos de 5 jugadores intenten insertar la pelota en la meta contraria. Para jugar a la pelota purépecha necesitas un bastón de madera con la forma de L y una pelota llamada zapanducúa de algodón. ¿Te animas a jugarlo? 9. Conmemoración de fechas patrias. Cada 5 de mayo el pueblo de México resalta sus ganas de mantenerse independiente. Por eso conmemoran la batalla de Puebla ocurrida en 1862 y que tuvo como objetivo enfrentar a los franceses que tenían intenciones de invadir al país. Cada una de las ciudades de México conmemora esta fecha de forma distinta. Sin embargo, hay algo en común. Es una celebración colorida y los mexicanos visten sus trajes típicos. Asimismo, en pueblos como San Miguel de Allende se realiza una dramatización de esta batalla. 10. La Guelaguetza. La Guelaguetza, también denominada los lunes del cerro, es una mezcla de danza, comida típica mexicana y música. Durante esta actividad propia de la cultura de México se tiene la misión de dar una ofrenda a la diosa del maíz Centeol. Este evento se lleva a cabo 2 lunes después del 16 de julio y reúne a las 8 regiones y 16 grupos étnicos de Oaxaca. La danza de la pluma, la danza flor de piña, el jarabe mixteco y la sandunga son algunas de las que se presentan. Es una celebración mixta. La cultura de México es una gran fiesta colorida donde abunda el misticismo y la fe católica, así como la influencia indígena. ¿Cuál de estas tradiciones y costumbres mexicanas ha llamado más tu atención? No dejes de suscribirte a nuestro canal para que conozcas junto a nosotros otras culturas del mundo. Qué bonito es la cultura mexicana, los bailes, las tradiciones. Decían allí fiestas paganas, sí las hay. Yo quisiera saber qué opinan ustedes acerca de esto, el jarabe tapatío, ¿verdad? Este baile, del baile del venado, del Día de Muertos, de todo esto que se celebra allí. Y sé que hay muchas más festividades que se celebran a lo largo y ancho de todo el país durante los 365 días del año. Hay algunas súper famosas, otras menos conocidas, pero lo que sí tenemos para decir es que México es un país sumamente sorprendente, maravilloso y megaculturalmente diverso. Así que yo quiero que dejes en la caja de los comentarios qué opinas acerca de estas costumbres, de estas tradiciones, de esta cultura que se vive en este país mexicano. ¿Y cuál crees tú que deberíamos agregar a este top? ¿Y qué celebras tú como mexicano? Y los que no me están viendo de este canal que no son mexicanos, ¿qué te gustaría celebrar a ti en tu país que celebran en México? ¿O qué culturas celebran en tu país que pudiéramos agregar también a todas estas culturas que están súper mega diversas y maravilloso? Esto es algo súper increíble. Quiero saber de qué ciudad me estás viendo y también si en tu ciudad celebran alguna de estas culturas o tradiciones ya antes mencionadas o celebran alguna otra que pudiéramos conocer. Mi nombre es Yasser Eduardo, nos vemos hasta una próxima reacción. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Bye.